Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a aprender a hacer este bolso. Es un bolso estilo así veraniego, playero, muy sencillito de hacer, así que recomendable para principiantes. Solamente vamos a utilizar puntos de cadena, puntos altos y puntos bajos. Si eres nueva o nuevo en el canal, pues te animo a suscribirte a él si te gusta lo que vas viendo. Y si te gustara el vídeo, pues si me dieras un me gusta, pues me haría muchísima ilusión también. Y qué más, pues si te activas la campanita te irán saliendo las notificaciones cada vez que publico algo nuevo. Bueno, vamos a por los materiales. He utilizado estos tres colores. Yo utilizo este hilo, es un hilo 100% algodón de 2 milímetros. He utilizado este mostaza, la cantidad de mostaza en torno a 40 gramos. Este amarillo, del amarillo utilizado en torno a 80 gramos y el blanco que he utilizado más, unos 100-105 gramos. Para las medidas de ancho, el bolso mide en torno a 31 centímetros, el alto 32 y luego las asas aproximadamente 60 centímetros, 60-61 centímetros. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar yo lo he hecho con un ganchillo de 3 milímetros. ¿Vale? Aquí recomiendan del 3 al 4. Yo he utilizado de 3 milímetros. Vamos a necesitar unas tijeritas, vamos a utilizar una aguja lanera, vamos a utilizar también un metro y vamos a utilizar marcadores. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a por ello. Estoy muy emocionada por empezar el proyecto contigo. En esta primera parte del bolso llegaremos hasta la imagen que vas a ver a continuación. Para comenzar haremos 84 puntos de cadena. Nos dejamos un poquito de hebrita para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al finalizar los 84 puntos de cadena, nos lo vamos a marcar el último puntito. Hacemos 3 puntos de cadena. Uno, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer, en el cuarto, vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Ves? En el mismo. En el mismo punto. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada cadena. En cada punto de cadena. Así vamos a continuar a lo largo de toda la cadena. Ya vamos llegando al final, me queda un puntito más alto. Y ahora mira, en el último punto vamos a hacer 5 puntos altos.
y me voy a señalar con un marcador donde he empezado. En este. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo que tener 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en el siguiente punto, que es este de aquí, vamos a hacer un punto alto. Me voy a señalar los 5 puntos. Y ahora voy a continuar haciendo puntos altos en cada punto. ¿Vale? En cada uno de los puntos vamos haciendo un punto alto. Y así continuamos a lo largo de toda la cadena. Al final de la vuelta vamos a hacer 2 puntos altos en el último punto. 1 y 2. Y vamos a cerrar la vuelta en el tercer punto de la cadena. 1, 2 y 3 con un punto deslizado. Y ya tenemos nuestra esquina hecha, que tiene 5 puntos. Los voy a señalar. Estos son los 2 que hemos hecho al final de la vuelta. Entonces me quedan 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el otro lado de la vuelta me quedan también 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a empezar la segunda vuelta. Para la segunda vuelta hacemos 3 puntos de cadena, 2 y 3, y en el mismo punto hacemos un punto alto. Y ahora en los 2 siguientes puntos vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno. Uno, 2, 1 y 2. Y nos queda tal que así. La cadeneta de 3 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos más. Y ahora vamos a seguir haciendo puntos altos en cada punto. Un punto alto en cada punto. Me voy
Voy a señalar aquí la última V. Y así continúo haciendo puntos altos a lo largo de toda la fila hasta esta esquina. Y llegamos a la otra esquina de nuestra vuelta, de nuestra segunda vuelta. Recordamos que aquí teníamos los 5 puntos de esquina de cadena y vamos a hacer en cada uno de esos 5 puntos 2 puntos. Entonces vamos a quitar el marcador. Vamos haciendo los 2 puntos altos en cada uno de los 5 puntos. Uno, dos, uno, dos, ya llevamos 4, 1, 2, 1, 2, ya llevamos 8, 1, y 2, los 10. Y ahora ya vamos a hacer un punto alto en cada punto. Quitamos nuestro marcador. Y ya vamos haciendo un punto alto en cada punto alto. Vamos a terminar ya la segunda vuelta. Entonces, ahora nos quedan estos 2 puntos. En cada uno de los 2 puntos vamos a hacer 2 puntos altos, con lo cual nos quedarán en total 10. Quitamos el marcador. Entonces vamos a hacer 2 puntos altos en este y 2 puntos altos en este. Y cerramos en el tercer punto de la cadena con un punto deslizado. Bueno, pues ya hemos terminado la segunda vuelta. En este lado tenemos que tener 10 puntos en lo que es la esquina y en este lado tenemos que tener también 10 puntos en la esquina. Vamos a contarlos. Mira, como ves tenemos, vamos a empezar desde aquí, 2, 4, 6, 8 y 10 puntos justo en la esquina. Y en esta otra esquina tenemos igual 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Empezamos la tercera vuelta. Para la tercera vuelta esto ya lo puedo quitar y este marcador que tenía aquí también lo voy a quitar. Para la tercera vuelta ya no vamos a hacer aumentos, entonces lo que tengo que hacer es 3 puntos de cadena, uno, 2 y 3 y un punto alto en cada punto alto.
Y así vamos a continuar. Vamos a hacer la vuelta 3 hasta la vuelta 5 de la misma manera, con un punto alto en cada punto. Bueno, pues hemos completado ya nuestra base de nuestro bolso, que sería con las 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Y la parte de atrás exactamente igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar con lo que es el cuerpo del bolso. Para empezar nuestro calado vamos a hacer ahora 4 puntos de cadena. 2, 3 y 4. Y ahora nos vamos a saltar un punto y vamos a hacer punto alto en el siguiente. Nos saltamos un punto, punto alto en el siguiente. Hago un punto de cadena, me salto un punto y hago punto alto en el siguiente. Hago un punto de cadena, me salto un punto y hago punto en el siguiente. Así voy a continuar a lo largo de toda la vuelta. Vamos a ir terminando por aquí nuestra primera vuelta de calado. Nos queda hacer un punto de cadena, nos saltaríamos un punto, sería en el siguiente ya va a ser nuestra cadena. Buscamos el tercer punto de cadena, 1, 2 y 3, sería aquí, y hacemos nuestro punto deslizado. Y ya tenemos ahí nuestra primera vuelta de calados terminada. Seguimos con la siguiente vuelta. 4 puntos de cadena. 1, 2, 3 y 4. Y ahora buscamos el primer punto alto y hacemos el punto alto. Un punto de cadena y un punto alto en el siguiente punto alto. Un punto de cadena, un punto alto. Y así vamos a seguir con las siguientes vueltas. Es el mismo procedimiento. Cuando terminemos, cuando vaya a cambiar de color, pues nos volveremos a encontrar. Y ya te digo exactamente cuántas vueltas he hecho. He hecho 13 vueltas de este color amarillo y ahora voy a cambiar de color al blanco. También te voy a decir la medida por si el punto es diferente o utilizas otro tipo de hilo. Aproximadamente son 13 centímetros. Hasta aquí nuestra primera parte de nuestro bolso y espero que te animes a continuarlo. Nos vemos en el siguiente.